de ataque y defensa, sino vean a la compañera que tienen al lado y ven que esas uñas pueden hacerle mucho daño a cualquiera. Con la evolución, esas uñas quedaron un poco para la protección del pulpejo y quedaron para el movimiento en pinza y quedaron para el tacto, para proteger ese pulpejo, para todo el tacto epicrítico, que es el tacto fino que nosotros tenemos. ¿A dónde lo ves? Aquí. ¿No? Pero, ok, siempre que, como dijo Antonio, yo trato siempre de mis charlas distraérmelas un poco a mí mismo, y aquí tienen en un cuadro del Tintoretto cómo le están haciendo las uñas aquí a esta modelo, y están los ancianos atrás viéndola y luego la acusan de infidelidad porque se le dejaba ver en público, pero los tipos estaban asomados atrás revisando. Esto no está... Ok, creo que sí. Siempre cuando ustedes hagan cirugía de la uña, creo que nos sentamos todos, ¿sí? Es que tengo un barranco aquí, si me caigo aquí, la vamos a terminar. Hay unas perlas anatómicas que quiero siempre mencionar, que la unidad digital debajo de la uña hay ausencia del tejido graso, está muy cerca esa lámina unguial del periósteo. Siempre piensen que en la uña hay unos cuernos laterales de matriz, lo cual hace que todas las cosas que uno haga en la uña siempre reciben. El tendón extensor está muy cerca de la matriz, hay unos arcos anastomóticos muy buenos porque siempre dan circulación a todo eso, y el crecimiento es sumamente lento, y eso hay que decírselo al paciente. Ya los que hablaron, el profesor Antonio, y cuando hablaron el profesor Cobo, de radiocirugía, hay que seleccionar muy bien el paciente y siempre expliquen el paciente, porque todo lo que hagamos quirúrgico en las uñas tiene una cantidad de limitaciones y tienen que escoger muy bien el paciente con una debida interrogatorio, examen clínico, laboratorio, si fuma, si tiene claudicación intermitente, si tiene una colagenopatía o una coagulopatía, cómo cicatriza, cómo están los pulsos, incluso considerar el Doppler, evaluar el llenado capilar en los dedos y siempre interrogar y omitir anticoagulantes de aspirina. Identifiquen siempre a sus pacientes de alto riesgo. Siempre tengan una orientación diagnóstica antes de hacer un procedimiento quirúrgico. Piensen en enfermedades sistémicas, muchas veces radiología o ecosonograma nos ayuda, y por supuesto, ya lo mencionaba Antonio Guzmán, una adecuada anestesia y una analgesia postoperatoria y una buena hemostasia es bien importante, y considerar en muchos casos si vale la pena incluso dar antibiótico-terapia preoperatoria y segura postoperatoria, como sucedió con este paciente, con un Leo Burger, que lo operaron de una uña encarnada y más nunca cicatrizó porque han debido seleccionar mejor el paciente antes de hacer un procedimiento de ese tipo. Ya lo dijo Antonio, en anestesia, evitar vasoconstrictores, agujas muy delgadas, y hay técnicas de bloqueo digital troncular, aunque muchas veces terminamos con el bloqueo cercano al pliegue proximal. Acuérdense siempre que eviten infiltraciones extensas en anillo porque pueden hacer un efecto constrictor importante, y aquí les grafico el bloqueo digital del nervio dorsal, el bloqueo paroniquio y del nervio palmar. Vamos moviendo la aguja en diferentes direcciones si queremos hacer un bloqueo troncular, y al final siempre terminamos con un bloqueo paroniquio, siempre un puntico anestesia más distal, y lo vamos avanzando. Eso ayuda bastante. Yo siempre cuando trabajo en uñas uso torniquete. Hay dos técnicas que uno lo puede poner distal proximal y luego mete una pinza como está aquí, o con un dedo de guante lo van bajando y lo van apretando, y con una pinza ayuda bastante. Ese torniquete es bien importante para tener un campo limpio, y caramba, cuando uno después lo hace la cura y le pone la gasa, nunca se le olvide quitar el torniquete. Es gravísimo que el paciente se vaya con el torniquete y venga 2 días después con el torniquete. Eso parece una tontería, pero hay que tenerlo en cuenta. Esto es un truquito que realmente es bueno tenerlo cuando el paciente se pisó el dedo con un carro,
por supuesto, con la puerta del carro, descartar una fractura y con un clip que al paciente dice, bueno, y este me va a cobrar por una cirugía que lo está haciendo con un clip. Sí, pero es el saber que lo tiene que hacer, lo calientan al rojo vivo y funciona bastante bien, mucho mejor que una aguja, porque la aguja cuando ustedes le dan, ¡pum!, muchas veces se la va para adentro, pero si lo calientan al rojo vivo, le dan en el momento propicio, poco tiempo después del trauma, realmente logran aliviarle bastante el dolor a ese paciente por el hematoma subungual. Hacemos cirugía también para tomas de biopsias laterales, longitudinales, de la lámina unguial, del lecho unguial, y muchas veces levantamos también el pliegue unguial proximal para hacer biopsias en esos sitios, sobre todo en lesiones melanocíticas. Esta técnica de la sacabocado claraboya en tumores glómicos debajo de la uña es bastante útil sin necesidad de quitar la uña. Con un punch abrimos un huequito y ahí tomamos la biopsia. Esta diapositiva es en honor a mi maestro Antonio Rondón, que ha sido mi tutor en dermatología. Él dice un nuevo método, pero realmente es más viejo porque fue publicado hace muchos años, y generalmente cuando tomamos biopsia de uña las tratamos de hacer en la zona lateral de la uña para dejar menos cicatriz. Las verrugas son un dolor de cabeza periunguiales, electrocoagularlas y curetearlas da mucho daño. Yo no uso criocirugía, muchas veces uso bleomicina intralesional, pero tienen que escoger muy bien al paciente y estar claro que produce bastante necrosis. Soy un enamorado de la inmunoterapia tópica en estos pacientes, nos va siempre muy bien con el nitroclorobenceno, lo que pasa es que no saben cuántas veces hay que volvérselo a aplicar, y Miquimod puede funcionar, y queratolíticos también funcionan, y siempre uno se lo ruega a que las verrugas se van quitando solas, y en el tiempo cuando le dan cita, en mes y medio, gracias a Dios, doctor, usted es una maravilla, con la cremita o con las pastillas que le mandó, que las fue a buscar a España, el paciente mejoró. Esto es normal con bleomicina, y quien use bleomicina, les insisto en que tienen que escoger muy bien el paciente, pero así es como debe venir el paciente, y deben advertirse a los pacientes y no se asusten si eso sucede. Cuidado que no todo lo que está alrededor de la uña que parecen verrugas son verrugas. Esto es un paciente con un carcinoma espinocelular que lo habían tratado como una verruga, muchas veces con criocirugía, electrocoagulación, hasta que a alguien se le ocurrió biopsiarlo. En orocriptosis muchas veces empezamos con cosas elementales, como un ovillo de algodón metido ahí, o como un hilo dental que vi en la playa ayer, no mentira, no lo vi en la playa ayer, o un hilo dental metido debajo de la uña que podría ayudar también a educar esa uña a que saliera en otra posición. Generalmente evito quitar las uñas completas, pero la técnica de ablución lateral es bastante efectiva. Cuando todo esto fracasa o los granulomas son muy grandes, la unisectomía con matricectomía parcial, pero siempre pensando en que hay unos cuernos laterales de matriz, es bien importante. Y luego hacemos electrocoagulación o radiocirugía, como dijo el doctor Cobo, pero muchas veces me gusta fenolizar o usar tricloracético en esos bordes laterales para terminar de destruir esa matriz unguial de los bordes laterales. Con anestesia local, hemostasia, la vasectomía parcial, la fenolización, y esto es una foto de la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica, que ahí están haciendo la fenolización con fenol al 88% para destruir esa matriz, o aquí también con radiocirugía, como mostró el doctor Cobo, en esa matricectomía. También entiendan que hay muchas causas para granulomas periunguales, y los pacientes en tratamiento antirretrovirales hacen frecuentemente ese tipo de granuloma. Y aquí una secuencia, ven este granuloma periungual, le ponemos la anestesia, yo termino siempre con la paroniquia, con la periungual, que uso la anestesia más que la troncular, siempre una buena hemostasia, sacamos lo que es el granuloma, cureteamos muy bien toda esa zona para buscar los cuernos laterales de la matriz y suturamos, y perfecto, y el paciente está bien contento 2 meses después. A veces nos llegan estos dolores de cabeza, qué hacer con estos pacientes con estas uñas encarnadas. Igualmente el método es muy parecido, hacemos la matricectomía con unisectomía parcial lateral y lo suturamos con bastante buenos resultados. Un dolor de cabeza es cómo pasar la aguja a través de la uña, y uno termina apoyándose uno o doblando la aguja. Esto es una técnica que se la recomiendo, que ustedes quieran pasar la aguja
agarren o el clip caliente o agarren una aguja y abran el huequito para que por ahí van a pasar la aguja para cerrar eso entre piel y uña, y los ayuda mucho a no tener que forzar esa aguja contra la uña, la aguja de la sutura. Esto es una técnica que la vi hace unos años colocando una pajilla, como dicen los argentinos, pajilla, o un pitillo en esa uña encarnada para educar la uña, que aquí tiene la secuencia como lo fuimos haciendo. Sacamos la uña encarnada y colocamos un tubito de plástico de eso de infusión, lo suturamos con bastante buenos resultados y ayudó y eliminó esos granulomas por uña encarnada. La técnica también con sonda canalada es una técnica sencilla. Con sonda canalada se saca el pedazo de uña, se corta, y con la misma sonda canalada buscan los cuernos laterales con bastante buenos resultados. 120 pacientes hicimos con 165 uñas afectadas y solamente hubo 8 casos que recidivaron con bastante buenos resultados con la sonda canalada. Cuidado, porque claro, cuando uno trata onicocriptosis siempre hay recurrencia, se retarda la cicatrización, y mucha precaución con infecciones a largo plazo que terminan en osteomelitis. En algunos de estos pacientes, un paciente que se le hizo un procedimiento en la uña y el paciente no curaba, no siempre tenía una secreción, piden una placa, busquen si no tiene un proceso osteomolítico. Esta onicocriptosis se complica cuando está en el pliegue periungual distal, y hay una resección de Dubois, una resección como en boca de pescado, para sacar todo ese fragmento de uña. Aquí hay una uña en pinza que fue tratada con bastante buenos resultados. Siempre que piensen en una uña en pinza, piensen que puede haber un osteofito subyacente, que no siempre es radiopaco. La radio X de los dedos ayuda un poco en eso, y muchas veces es que la misma uña tracciona la lámina, la lámina y el lecho tracciona el periósteo, y eso va dando ese osteofito subyacente. En esa uña en pinza, nada funciona. Ustedes hacen lo que quieran y esa uña, si dejan uña, va a recidivar. Y muchas veces, si el paciente lo que tiene es molestia, convenzan a ese paciente que la onicectomía, matricectomía total definitiva, es lo que los va a terminar ayudando. Aquí hicimos parte como la técnica de Dubois con un resultado satisfactorio, y aquí les demuestro cómo reducimos ese osteofito subyacente. Esto es una foto de mi amiga Marina Chopite, y cómo con una curia el osteofito subyacente fue eliminado con bastante buenos resultados unos 2 o 3 meses después. Las exostosis subunguiales son bien importantes tenerlas en cuenta, y son dolorosas, hay deformidad, y se termina de hacer el diagnóstico con la rayos X. Giovanni Guerra es de aquí de Colombia, se formó con nosotros, pero que está en Valle del Par, y aquí vemos cómo fuimos quitando esa exostosis subunguial, igualmente al final con una curia, corroborado por biopsia, con bastante buenos resultados. Esa tríada es común para exostosis y osteocondromas de dolor, deformidad unguial y hallazgos radiológicos. El tumor clómico subunguial siempre lo vemos en los dedos, un tumor doloroso, pulsátil, y muchas veces el dolor no se relaciona a lo que ustedes están viendo, y la clínica suele ser muy variable, como lo ven en esa diapositiva. Además de la clínica y de la histopatología, el eco de partes blandas y el eco Doppler es de bastante utilidad en estos pacientes. El quiste mixoide digital lo vemos con cierta frecuencia y derivan de la cápsula sinovial articular. Debe ser considerado un ganglión articular interfalángico. Son pseudoquistes porque no tienen una pared epitelial y pueden deformar la uña, y se asocian a osteoartritis interfalángica. Pueden ser distales o proximales, y yo lo que suelo hacer con ellos es decirle al paciente que de una forma estéril lo drenen y hagan presión sobre eso periódicamente, y eso funciona. En el consultorio les inyecto triamcinolona, pero siempre con compresión, porque como es un pseudoquiste, ustedes si lo comprimen, él puede tender a desaparecer. Al final, si quieren sacar el pseudoquiste, son un rollo, tienen que buscarse un cirujano de la mano, porque tienen que hacer una disección hasta el espacio interarticular, porque eso es una fístula que sucede ahí. El diagnóstico lo hacen punzando ese material gelatinoso que sale del dedo. Este es un paciente que terminó con disección de fístula hasta la articulación, y esos pacientes terminan con una sinartrosis residual, pero este es un paciente que lo afectaba considerablemente.
Tienen de Rembrandt Betsabé en el baño con la carta de David y alguien está revisando también las uñas a Betsabé. Llegamos a una parte muy importante que son las manchas negras, marrones en las uñas y muchas veces son exógenas.